Los rayos del sol alumbran la mañana, un juego de luces y sombras se suceden en la penillanura, cada vez más accidentada según llegamos a nuestro destino de hoy, Masueco. Cuanto más nos acercamos, más sentimos las fragancias del pasado, de los arcanos tiempos de indómita naturaleza, de la lejana historia y de la profunda tradición que desprende este maravilloso pueblo de las Arribes del Duero y su primoroso entorno, sublime, misterioso, pleno de belleza. Los vapores que ascienden de sus pozos transmiten el frescor de la renovación, igual que el agua se renueva en ciclo interminable. Su estruendoso ruido al caer torrencialmente es melodía de secretos lejanos, testigo milenario de sucesos y vidas, de los cambios antrópicos en los campos circundantes, antesala del espectáculo natural que suponen las Arribes. Montes y valles protegen los altos farallones, las fuertes pendientes que el río Duero ha horadado con el tiempo. El río, paciente y sabio cual anciano, nos espera deleitoso. Al tiempo protege una de las colonias de aves más importantes de la provincia, por lo que el territorio ostenta el título de Parque Natural de Zona de Especial Protección para las Aves. Desde muy antiguo, la zona es denominada Las Arribes, Abripa, hacia la orilla, hacia donde camina el Duero, la orilla del mar, la ansiedad de un río que busca desde la altitud de la meseta descender, aprovechando las heridas abiertas por la furia de la tierra. La sobriedad de las rocas torna en vergel súbitamente, haciendo de este lugar una gran esmeralda, engalanada al llegar la primavera. Masueco, sito a 97 kilómetros de Salamanca, está a una altura de 684 metros, al abrigo de las Peñas Blancas, con 730, y del Alto de los Castaños, con 723, donde hoy crecen excelentes viñedos. Al oeste, en las tierras más elevadas, advertimos la adhesada penillanura, que se prolonga hasta perderse en el horizonte. En ella avistamos un nutrido rebaño, ovejas y corderos pastan al son de balidos, acompasados por el tintineo de campanillas y zumbos. Los pagos de las gallinas, la mata de la alberca, la rodera, la piedra hincada, el corral del francés, Peñaparada y los anteojos superan los 700 metros, siendo habitual en ellos el afloramiento granítico. Bellos y caprichosos batolitos contemplamos por doquier, especialmente en los lugares más altos, las gallinas y los anteojos, ambos de 743 metros. En Corral Redondo, al suroeste, localizamos un vértice geodésico con 740 metros, nada que ver con la altitud de la ribera del Duero, al norte del término, donde el altímetro señala unos 300 metros. La demarcación ocupa una superficie de 19,76 kilómetros cuadrados, confina al norte con el vecino Portugal, al este con los términos de Pereña, La Peña y Cabeza de Caballo, al oeste con el de Aldeadávila de la Ribera y al sur con el de la Zarza de Pumareda, todos hermosos lugares que configuran una de las comarcas más singulares de la geografía salmantina. El roquedo paleozoico procede de la orogénesis herciniana, etapa que originó estos terrazgos, moldeados posteriormente por la orogénesis alpina, acentuando la orografía del territorio, abundante en fallas y diaclasas. Los ríos, con trazados sinuosos, sortearon las altiplanicies, mientras lentamente horadaban su cauce. El Duero es el más importante de la red hidrográfica. Su paso por tierras de Masueco es breve. Discurre por el norte del término con dirección este-oeste, separándolo de Portugal. En la confluencia del Duero con las tierras de Masueco y de Pereña desemboca el río Uces, partiendo de una altura de 600 metros al sur del término, donde está el viejo molino del tío Pedro. El Uces se encajona creando su propia arribe. Lentamente desciende hasta los 460 metros del Pozo de los Humos. Finalmente llega a los 300 en su desembocadura. Las pendientes son cada vez más marcadas. En ellas contemplamos ingeniosos bancales, terrazas artificiales que el hombre ha realizado y cultivado desde época medieval. En el camino hacia el pozo percibimos varios plantados con frutales. El Pozo de los Humos tiene un desplome mayor de 50 metros. Es el más espectacular de las Arribes. Al verlo nos sobrecogemos. La espectacularidad del paraje nos embriaga, al igual que en su día a don Miguel de Unamuno.
Me siento apaciblemente, mientras mi querido amigo José Manuel va leyéndolo con voz profunda, pausada y llena de sentimiento, sublime declamación, no menor que la belleza del lugar. Cuando se derretían las sombras invadiéndolo todo, dimos vista a la cascada de los Humos, entre Pereña y Masueco. A un lado se alza, dominando la barranca, un inmenso cuchillo de roca, y tras él se pierde la garganta del río. Vadeando este y por un senderito de un empinado arribe, se da plena vista a la cascada. Es singular la atracción del agua. Estáñase uno las horas muertas mirándola fluir y oyéndola rumorear, dejándose ganar el espíritu por la sensación purísima que su constante curso nos produce. El agua es acaso lo que nos depara mejor imagen de la quietud en el movimiento, del reposo supremo, que del concierto de las carreras de los seres todo surge. En un estanque duerme el agua espejando al cielo, pero con no menos pureza lo espeja en el cristal de un sosegado río, cuyas aguas, siempre distintas, ofrecen sin embargo la misma sobriedad siempre. Y en la cascada misma, por donde se despeña bramando, presentamos una vena compacta, una columna que acaba por parecer sólida. Enorme fuerza la que sin aparato alguno de ella, con la sencillez del coloso, despliega. Hubiérame estado las horas muertas contemplando aquel inmenso chorro que salva un desnivel enorme del lecho de las aguas. Divídese la cascada mayor en dos cuerpos debido al saliente de la roca y va a perderse en un remanso de donde surge el vapor de agua pulverizada por el golpe que le ha valido al paraje el nombre de los Humos. Junto a la gran vena y resquicios de la roca anidan palomas que revolotean en torno del rugiente coloso líquido. Este va desgastando poco a poco el desnivel que lo engendra, y seguro que cada año se achica la cascada, aunque solo sea en 1 milímetro o fracción de él. Los siglos de siglos que habrá necesitado el agua para excavar tales tajos y reducir semejantes cascadas. Los rincones con mayor hermosura se encuentran río abajo del pozo, puerta de sublime estética. El río se encajona sin dilación. Las aguas se deslizan sobre las rocas del cauce, aparecen las cachoneras de luces, antesala de las reposadas aguas en el Trincalino. Las laderas son impracticables, los bancales desaparecen, la vegetación salvaje se prodiga, excepto en verticales farallones como la Peña del Buitre. Mirador de excepción es Casasancho. Desde aquí advertimos una sucesión de laderas a lo largo del sinuoso recorrido del río. Componen una maravillosa panorámica. La variada red de arroyos y regatos acompaña nuestro paseo por la demarcación. El arroyo de San Polinario de los Vasos o del Puente Picón discurre de suroeste a nordeste. El regato de las Fontanías cede sus aguas al arroyo de los Humos, pasa al norte del pueblo y prosigue hasta Eluces. El arroyo del Valle Picón, además los regatos La Herrera, La Cribera y Payarrubia vierten sus aguas a Luces, creando altas y vistosas cascadas que hacen de estos parajes un paraíso para los sentidos, plagados por melancólicas imágenes, primigenias, salvajes, únicas. En la zona de la penillanura el clima es mediterráneo de interior, si bien más moderado que en otras zonas de la provincia. La temperatura oscila entre los 5 grados bajo cero y los 35. Más suave y con menor variación térmica es el microclima de las zonas arribeñas, las más bajas. Facilita una vegetación propia de Levante, con gran variedad de frutales. El total de las precipitaciones es de 750 milímetros anuales, repartidos mayoritariamente entre los meses de primavera y otoño. Considerando la variedad climática encontramos diferente vegetación: robles, melojos, encinas, alcornoques, quejigos y algún negrillo, fresnos, sauces y chopos en el bosque de ribera, que no siempre aparece en función de la verticalidad de los barrancos. Acompañan al arbolado especies arbustivas: piorno, lentisco, romero y tomillo, muy numeroso en la penillanura. El elenco de aves presenta más de 200 especies, algunas en peligro de extinción. Destacamos varias águilas, búho real, halcón peregrino, martín pescador,
buitre negro y la huidiza cigüeña negra. La fauna montaraz es común a la penillanura: zorro, jabalí, jineta, conejo, liebre y garduña. Varios reptiles aprovechan las grietas del roquedo y las aguas están pobladas de carpas, black bass, bermejuelas, bogas, lucios y gobios. El topónimo de Masueco es de difícil deducción, si bien es común a otros municipios españoles y del vecino Portugal. El profesor Llorente Maldonado considera que es de carácter preindoeuropeo, pues presenta el sufijo prerromano hispánico oco, que evoluciona a hueco, relacionado con nombres abundanciales de granito. Masueco fue la primitiva denominación del riachuelo en cuya margen está asentado el pueblo al que dio su nombre. Estas tierras fueron ocupadas ya en el periodo paleolítico, continuando los asentamientos hasta las primeras culturas sedentarias que buscaban enclaves menos inhóspitos, aunque sin olvidar la defensa. A esta época pertenecen las pinturas que hay en el vecino término de Pereña. Pueblos de origen celta, con una religión primigenia de carácter totémico, se hicieron con la hegemonía del territorio en la Edad de los Metales. Los betones fueron los dominadores, legaron formas arquitectónicas propias, cercas realizadas a base de hincones y chozas con falsa cúpula construidas con hileras desde la base y modesta entrada de vetustas piedras monolíticas que forman jambas y dintel. También dejaron muestra de sus creencias. Buena prueba es el verraco hallado a 2 kilómetros de la localidad, junto al camino de Aldea Dávila, escultura totémica que representa a un animal protector en actitud vigilante. La presencia romana en la comarca no fue importante, tan solo constatada en algunos pueblos cercanos: Villarino, que mantuvo administración, y Barrueco Pardo, con importante minería. Siglos después, los musulmanes habían conquistado la península. Estas tierras lo recuerdan entre la realidad y la leyenda. Se conserva una pieza conocida como la Cuna del Moro, piedra monolítica tallada en forma de sepulcro que pudiera pertenecer a época musulmana o incluso anterior. No obstante, el recuerdo de su paso quedó grabado en la toponimia. Durante esta época el territorio perteneció a la tierra de nadie, hasta que Alfonso VI conquistó Toledo y con ello consolidó la frontera en la línea del Tajo. Entonces ordenó la repoblación de la zona, encargándosela a su yerno, don Raimundo de Borgoña. Repobló estas tierras con colonos gallegos, leoneses y asturianos. La repoblación fue insuficiente y en 1161 Fernando II de León encarga al conde Ponce de Cabrera y a su hijo Fernando Ponce, alférez real, una nueva repoblación de las tierras de Ledesma, a las que pertenece Masueco. Durante más de 200 años fue pasando por manos de infantes castellanos y aragoneses, hasta que en 1462 Enrique IV otorga a su valido, don Beltrán de la Cueva, el condado de Ledesma, compuesto por la villa, 35 alquerías, 30 despoblados y 116 lugares, entre ellos figuraba Masueco. El 19 de abril de 1587 fue redactada la carta por la que Felipe II confirma la venta a perpetuidad de las tierras de Masueco a quienes ya las ocupaban en renta. En el pliego podemos leer los nombres de todos ellos, su profesión y situación civil. En 1692, pocos años después del final de la Guerra de Secesión de Portugal, en la que Masueco intervino de forma importante, el hijo del pueblo, don Martín Cubilano, catedrático de Humanidades de la Universidad de Salamanca, fundó en el municipio el seminario, sito enfrente de la iglesia. En él hubo 2 escuelas, una de primeras letras y otra de gramática. En el lugar de Masueco, jurisdicción de la villa de Ledesma, a 11 días del mes de julio de 1752, el señor don José Ortigosa, juez subdelegado, para cumplimentar el catastro de Ensenada, hizo comparecer ante sí a Francisco Ortiz y Juan Sánchez, alcaldes, Jacinto Sánchez, José Ortiz, José García y Blas Obradillo, regidores, José Hernández, procurador general, Manuel de Sevilla, fiel de hechos, Pedro Hernández y Francisco Rivero, peritos, quienes juraron decir la verdad ante la presencia de don Andrés Martín, teniente de cura de Nicolás Sánchez, beneficiado rector y propio de la iglesia parroquial. Dijeron que es señorío y jurisdicción de la villa de Ledesma, propio del duque de Alburquerque y conde de Ledesma. Señalan que hay una especie de tierra de sembradura para centeno en seco
y tierras plantadas de viñas, olivares, perales, castaños, nogales, guindos y cerezos, así como montes, pastos, prados, bosques y matorrales. A los frutales añaden la existencia de álamos negrillos. Afirman que están plantados en cortinas, los castaños dispersos en las arribes del río Duero, los robles y matorrales en altos, también dispersos en las tierras labrantías y de pastos, por no haber dehesa boyal. A continuación, pasan a enumerar las calidades, su distribución y producción, medidas en fanegas. Exponen que en el término se cogen los frutos de trigo, centeno verde y seco, lino, garbanzos, frutas, cerezas, guindas, peras, ciruelas y nueces, que se obtiene aceite, vino, queso y lana, y se crían corderos, cabritos, cerdos y becerros. Indican que hay 15 molinos harineros, 8 de 2 piedras, que muelen durante 5 meses con la fuerza de la abundante agua. Son propiedad de José Silguero, Francisco y Matías Melero, Pedro Díaz, Benito Montes, Roque Ortiz y Francisco Martín de la Durana, entre otros. Existen 50 pies de colmenas, 12 son de la viuda Francisca Nieto, 4 de Nicolás Ortiz, 5 de Agustín García, 7 de Manuel Hernández, 18 de Inés Andina y 4 de Sebastián Vicente. A continuación anotan el ganado existente y a quién pertenece. La población se compone de 104 vecinos seglares de casa abierta, 20 viudas, 6 solteros y 7 menores. Hay 124 casas con la del ayuntamiento, 20 de ellas sin morador, 30 corrales, pajares y bohiles, 16 bodegas, 2 lagares para vino, 2 paneras y 33 solares de casas arruinadas. Manifiestan que el concejo posee en la plaza principal una casa, donde se celebran las reuniones, el pósito, la cárcel real y la carnicería, cerrada al presente. Además tiene un corral para el ganado dañino, algunos prados y valles, así como un corral para encerrar los toros que lidian en las funciones. Explicitan que hay un escribano de hechos, un barbero sangrador, Manuel de Vega, un vendedor de vino, Isidro García, que lo hace en su casa, un sacristán, Nicolás Ortiz, un preceptor de gramática llamado don Miguel Garrido, un maestro de primeras letras, Simón Cabeza, un herrero que lo es Tomás Sánchez, 2 maestros tejedores, Juan Santos Sánchez y Juan Briones, 4 sastres que cortan y cosen, solo atuendo de labrador, un zapatero, 99 jornaleros, 18 vinateros, 49 labradores, 3 pastores, un vaquero, un guarda de ganado de cerda, otro de panes y 24 viudas, no existiendo pobres de solemnidad. Anotan la existencia de un colegio seminario con título de San José, con bula papal para enseñar primeras letras y gramática, que mantiene 12 colegiales, 3 criados y su rector, que lo es el padre Fray Salvador Audicana, religioso de la Orden de Predicadores. Concluido el interrogatorio, firmaron ante Francisco Santos los que sabían y por los que no, un testigo, Miguel Garrido. Tomás García Vicente, natural de Masueco, fue guerrillero durante la Guerra de la Independencia, nombrado brigadier de caballería, considerado por los masuequinos como verdadero héroe. Desde 1833, con la reestructuración territorial llevada a cabo por Javier de Burgos, Masueco pasó a depender del partido judicial de Vitigudino. La población cobró importancia en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo fuerte crecimiento. En poco más de 50 años se duplicó, pasando de 622 moradores en 1842 a 1.122 en 1900. La mayor cifra de su historia demográfica fue registrada en 1950, con 1.160 habitantes. A partir de entonces, la mecanización del campo produjo un considerable éxodo rural, continuado en las 2 décadas siguientes. En 1981 había censado 638 vecinos. Esta tendencia negativa continúa. Hoy permanecen en el pueblo 387 habitantes. La población activa mantiene una economía tradicional, basada en la actividad agropecuaria. La variada agricultura explota desde el olivo y la vid hasta cultivos forrajeros, pasando por una extensa variedad de árboles frutales. La ganadería está constituida especialmente por ovejas. El ganado vacuno de producción cárnica pasta al sur de la demarcación. Otros masuequinos se ocupan en las 3 carpinterías, tanto de madera como metálicas, en las empresas de transporte, en la albañilería, la ferretería,
una estación de servicio y 3 bares. El pueblo cuenta con 2 casas rurales, las Eras de las Arribes, a las afueras, y la casa del abuelo Román, en el centro. También, junto a la gasolinera, encontramos el Hostal Santa Cruz. Estas instalaciones hosteleras son confortables y acogedoras. El mesón El Cebadero ofrece una atractiva oferta gastronómica. El plano, concentrado y desorganizado, tiene un marcado centro neurálgico, la plaza, situada al sureste. Está ligeramente desplazada del centro. En ella se ubican la iglesia, el ayuntamiento, el viejo seminario y varias casas con excelente fábrica, tanto antiguas como de nueva construcción. Buscan estética comedida y agradable. En el callejero proliferan las cuestas con sugerentes rincones. Las casas tradicionales están en sintonía con la arquitectura comarcal. Resaltamos el mampuesto a seco con sillares en vanos y esquinas. Acostumbran a tener 2 pisos, con ventanas y puertas adinteladas. Estas últimas pueden estar en altura, con elevadas escalinatas, que servían también para el asueto de propietarios y transeúntes, al igual que los pollos, adosados a sus fachadas. La leñera, las cuadras y otras dependencias agropecuarias se entremezclan con las viviendas, que en ocasiones esconden su mampuesto bajo enlucido. También apreciamos viejos balcones sobre vetustas ménsulas prismáticas, que aún ofrecen mayor rusticidad a los muros de piedra. La gracia de sus calles consiste en mantener rincones únicos, donde el mampuesto nos evoca fotografías de tiempos pretéritos que obligatoriamente deben conservarse, lugares sugerentes que ayudan a fomentar un atractivo turismo de interior. La arquitectura tradicional también aparece por la demarcación, edificaciones diseminadas de carácter agropecuario, antiguos chozos, sencillas fuentes como el Pozo Madrazo, importante por su dimensión, similar a otras circundantes del pueblo que incluyen pozas y lavaderos, puentes como el de Pereña o de la Lastra, obra del segundo cuarto del siglo XX, con ojo central de gran luz y otros laterales ostensiblemente más pequeños. Las casas de campo, complejos agroganaderos, son arquitecturas que plantean formas distintas a las apreciadas en el pueblo, variando bastante la forma, más amplia y con tejado a 2 aguas de poca altura y abierto ángulo. Un buen ejemplo es la conocida Casa del Abogado. Otros son los molinos, dejan bellísimas estampas junto a los cauces de los ríos. Aún se conservan algunas ruinas, caracterizadas por la robustez de los muros que sobreviven ante la fuerza del agua, golpeando incesantemente los pilares que soportan los arcos de medio punto. La rusticidad reina en la construcción, muros con mampuesto de gran irregularidad, levantados en seco. Al fondo los prados se levantan en suave cuesta, creando una diagonal donde encinas y robles se suceden. Las peñas flanquean los molinos, árboles se yerguen a su vera. Volviendo al municipio, apreciamos la preocupación del ayuntamiento por contar con buenas instalaciones y recursos para el mismo, piscina, frontón y otros lugares de juego para los más jóvenes, además de un club de jubilados y una buena residencia para los mayores, que recientemente abrirá sus puertas. El 31 de octubre de 2007 se publicó la subvención que aprobó el Gobierno de Castilla y León a favor del Ayuntamiento de Masueco, por la que se compromete a financiar el 70% del equipamiento del centro residencial. El Ayuntamiento tiene el proyecto desde hace tiempo de la construcción de un puente internacional que una Masueco con el país vecino. El edificio que alberga el Ayuntamiento ha sido rehabilitado en los últimos años, situado frente a la iglesia parroquial, en el principio de la calle larga de abajo. Consta de 2 plantas. La inferior tiene deudas de la arquitectura popular del lugar, visibles en las ventanas adinteladas con sencilla rejería. La remodelación afectó más al segundo piso, donde observamos vanos nuevos de arco semicircular, más apretados que en el primer piso, con distribución equilibrada. Al segundo, entre vanos enmarcados por fina labra, el balcón consistorial. Tras la barandilla de forja, en el muro, rodeando el bien esculpido escudo de la localidad, leemos Ayuntamiento, Masueco de la Ribera. El seminario ex excelente arquitectura de fines del 17, muy remodelada con el tiempo, salvo la fachada. Advertimos amplio portal abovedado a medio cañón. Cobija una puerta con arco semicircular. Los pisos están separados mediante línea de imposta del mismo grosor que los marcos de las ventanas. La fachada remata con alero sinuoso, cuya sección
Nos remite a los años del 1700. Singular y pintoresco resulta el balcón sobre la puerta principal, realizado posteriormente. Su barandilla de forja tiene formas bulbosas de gran atractivo, que apoyan sobre la lancha de pizarra sustentada por 3 ménsulas de hierro, todo realizado con gran finura y la simplicidad que caracteriza la forja castellana. Hoy día el edificio se ha dividido en diferentes propietarios, bien diferenciados al observar el muro. Una parte mantiene los sillares bien escuadrados, mientras en la otra un enfoscado cubre el muro, exceptuando las impostas. Entre ambos y sobre la puerta, una placa de pizarra con inscripción nos informa de su fundador y la función a la que estaba destinado el edificio. La iglesia parroquial de San Nicolás de Bari ya fue alabada por don Manuel Gómez Moreno en su catálogo monumental de la provincia de Salamanca, aludiendo a ella con las siguientes palabras: muy grande y extremo esbelta, obra de mediados del siglo XVI, capilla con bóveda de ojivas, arco toral agudo sobre medias columnas, cuyo capitel corre por entablamento, nave con 3 perpiaños, poco agudos y apeados en igual forma, techo a 2 aguas. En el primer tramo 2 capillas laterales de poco fondo, portadita jónica, de buena y correcta labor, torre a los pies de tiempo de los Reyes Católicos, con guarnición de bolas y portal en su base, mas luego le añadieron otro cuerpo. De la iglesia destacamos la torre y la portada norte. Son los elementos de mayor interés. De la torre tan solo añadir que hay una puerta con arco conopial a la derecha del portal abovedado, con ingreso bajo arco escarzano. La pequeña puerta contigua al pórtico comunica directamente, mediante escaleras de caracol, con el campanario, donde se levanta el cuerpo de campanas, con vanos semicirculares y decoración herreriana en las esquinas. Al frente hoy tan solo se abren 2 vanos, si bien por debajo apreciamos otros 3 de similares formas, hoy cegados, posiblemente relacionados con el antiguo campanario. Sigue la tipología de torre campanario defensiva. Debió pertenecer a un templo anterior, del que tan solo se conservó la torre. La portada norte es renacentista, presenta composición de arco triunfal con medio punto trasdosado y cajeado, alzado sobre jambas rectangulares con línea de imposta, flanqueadas por columnas de fuste estriado y capitel jónico, cuyas basas apoyan sobre pedestal. Las columnas soportan un entablamento clásico que en sus extremos está decorado con pequeños plintos y ornato bulboso de candelabros. Amparan la hornacina central avenerada, protegida por otra composición pareja de menor tamaño, también con sentido de arco triunfal. Remata en frontón circular y en lo alto un jarrón, una fantástica puerta de fina labra que podría competir con cualquier obra realizada en los núcleos artísticos de primer orden. Fue ejecutada por Pedro de la Nestosa, maestro de cantería. Cobró por ello 300.000 maravedíes. Sabemos que trabajó en el año 1562. La iglesia es de cruz latina, con brazos poco profundos, única nave con 3 tramos separados por semicolumnas adosadas. La nave está cubierta por bóveda de rasilla, que llega hasta el arco triunfal. A fines de 1960 estaba en pésimo estado, por lo que se pidió consulta sobre la posible rehabilitación del templo. El catedrático don Francisco Jordá Cerdá opinó que era de muy buena hechura, encontrándolo hermoso, amplio y digno de ser reparado. 4 ermitas existieron en el término: la de San Roque en el camino de Alladávila, la de Santa Catalina en la salida de Pereña y la de San Amado, cuya ubicación se desconoce. Nada queda de ella salvo el nombre del lugar en las 2 primeras. Será la cuarta la única que se mantiene en pie, la ermita del Humilladero o del Santo Cristo, antiguamente de las Ánimas. Está a las afueras junto al cementerio, data de los últimos años del siglo XVI o los primeros del XVII. Ostenta bello pórtico enmarcado por la prolongación del muro de la ermita, que flanquea 3 columnas renacentistas alzadas sobre pedestal embebido por el muro bajo, sobre el que asienta una buena rejería de sobriedad castellana. Las columnas constan de prominente basa, fuste liso y elegante capitel de ancho collarino. Atienden a los modelos propuestos por Diego Sagrado en medidas del romano. Las columnas sustentan la viga de madera en la que apoya el tejado a un agua del portalillo, que cobija un ancho vano de gran arco semicircular, y a la derecha la puerta de ingreso, mucho más pequeña.
Curiosa solución antesala del sobrio interior, donde una simple hornacina con arco de medio punto sin decoración alberga la imagen del crucificado, talla rústica del siglo XVI, de 3 clavos, conseguido paño de pureza y buena anatomía, con graciosa disposición del cuerpo basculado hacia la izquierda. Hacen de este Cristo una pieza singular de gran devoción en el pueblo, que es procesionada el día 3 de mayo, el día de la exaltación de la cruz, uno de los días de fiesta más importantes del pueblo, durante la que el ayuntamiento ofrece un convite para los vecinos. Al día de la Cruz de Mayo se suma el domingo de Pascua, donde es obligatorio merendar el hornazo en compañía de familiares y amigos, festejando la resurrección del Señor, costumbre muy extendida en la provincia. Las fiestas más relevantes son las denominadas del Toro, en las que se despliegan todos los esfuerzos para complacer a los asistentes. La población aumenta debido al retorno de aquellos que vuelven en busca de sus raíces. Son los días 19, 20 y 21 de agosto, siendo el día central el más importante, pues estas fiestas honran la figura de San Bernardo de Claraval, por quien se ofrece misa, sucedida de procesión, bailes tradicionales con los costumbristas trajes de ricos bordados azabache sobre rojos paños y convite ofrecido por el ayuntamiento. El nutrido programa festivo también incluye teatro, mercado tradicional y una gran paella, sin olvidarnos de un aspecto imprescindible, incluido en el título de las fiestas: es el toro de Lidia. Varios festejos son organizados en torno a él. Todo concluye con los populares bailes u orquestas que animan a mayores y pequeños. Aún se realizan las matanzas particulares, que forman parte de la gastronomía del lugar, junto al queso de oveja, excelente con un buen trago de vino, también ideal para acompañar los exquisitos guisos de cordero, cabrito, ternera y cangrejos de río. Si no, bien unas sabrosas tencas al ajillo. Y para terminar, nada mejor que unas perronillas o repelaos, postres realizados a base de almendra, abundante en la zona. Este año por una parte estamos de suerte. Las escasas lluvias acontecidas hasta el momento hacen bueno el dicho que dice: año seco, buen vino en Masueco. Se nos ha hecho tarde, abandonamos Masueco, aunque aún podemos percibir los olores de su historia, los colores del pasado permanentes en sus tierras, todo envuelto por la amabilidad de sus laboriosas gentes